Muy bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, 5 Días Agro, ya a estas horas de la tarde, donde hacemos un recorrido por los principales acontecimientos del campo, siguiendo de cerca cómo va la cosecha, las últimas lluvias que están favoreciendo notablemente, podríamos llegar a ese rendimiento esperado de superar las 9.5 millones de toneladas, ¿por qué no? Las expectativas son positivas, y también lo que sucede en el ámbito ganadero, en el ámbito cárnico principalmente, con esta conquista que estamos teniendo de grandes mercados internacionales, que en términos históricos marca un precedente, un antes y un después de lo que está sucediendo con la carne paraguaya en la región y en el mundo. Es demasiado importante. Y todo esto también conlleva a muchos otros desafíos a nivel interno, como es la cuestión de la certificación y las buenas prácticas, que si bien ya se están adoptando hace muchos años, todavía no se hace de forma integral y de forma conjunta en todo el país y en todos los niveles de producción. Por eso es tan importante hablar un poco más de esto, empezar a promocionar, visibilizar la necesidad de uno estar certificado, avalado en torno a las buenas prácticas, y es un poco de ahí en lo que viene nuestro siguiente tema de conversación. La tengo conmigo, ella es gerente del Departamento de Inspección y Certificación de Carnes y Ganado de Control Unión, una firma que está hace 20 años a nivel país. Milagros Medina nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo te va, Milagros? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecida por poder darnos un espacio y comentarle un poquito a la gente a qué nos dedicamos y qué es lo que estamos haciendo. Y es un tema que encaja mucho con el momento que estamos viviendo a nivel país, a nivel internacional. La carne paraguaya que ya está a punto de ingresar a los Estados Unidos. Estamos ahora mismo en periodo de consulta pública. Esto finaliza y ya estaríamos habilitados oficialmente a enviar. Canadá, que también nos dejó un visto bueno de por medio, podríamos llegar a ingresar. Y Taiwán, que ya ingresamos y no tenemos un límite, o sea, no tenemos cupo. Esto también es un doble aliciente para que la industria a nivel local pueda trabajar mejor y generar calidad, porque la carne paraguaya es muy valorada a nivel internacional, pero nos falta un poquito algunas cuestiones internas para seguir ajustando, ¿no? Así mismo, así mismo. Cuando me preguntan siempre mi opinión al respecto, sí, sabemos que la carne paraguaya es muy buena. Sí. No lo decimos porque somos parte del proceso de la cadena, sino que faltan también algunos pequeños ajustes, ¿verdad? Que siempre comentamos, ¿verdad? Siempre hay que apuntar a la excelencia, entonces a eso tenemos que llegar. Estamos por buen camino, eso es lo bueno, eso es lo positivo, pero tenemos que seguir avanzando, no podemos quedarnos dormidos, porque si no, perdemos espacio, ¿verdad? Por supuesto, y para esto necesitamos una especie de manual que nos diga una especie de punto de partida para todos aquellos que incursionan en este rubro. Fundamental en este camino, ¿no? No solamente para exportar, sino para todos aquellos que están buscando generar productos de calidad, ¿no? Así mismo, Control Union justamente, como decía, es una empresa que tiene bastante presencia en el mercado, o sea, bastantes años, y nos dedicamos justamente a la certificación de todo lo que es productos agropecuarios. Bueno, tenemos un abanico de matrices y tenemos inclusive combustible. Estamos muy metidos también con lo que es la parte de sustentabilidad, ¿verdad? Okay. Trabajamos bastante. Eso podríamos verlo si nos invitan para otra oportunidad. Es un tema que da para hablar mucho. Así mismo, ¿no? El tema de la huella de carbono, sí. Tenemos una serie de servicios, de certificaciones que es de otra división de Control Union, pero que también es un auge porque está cada vez creciendo más, sí. Y siempre digo que tarde o temprano va a tocar la campanita y bueno, tenemos que estar preparados, porque siempre decimos, ¿para cuándo? No, para ayer, ¿verdad? Claro. Entonces es importante acompañar el proceso, más todavía como vos decías, porque estamos en un proceso, en una situación donde avanza el mercado y sí. Tenemos que ir de la mano, no podemos quedarnos porque, bueno, somos Paraguay, somos chiquititos, no, sí. Como vos decías, estamos siempre ante el ojo de todo consumidor, entonces tenemos que tratar de igualarnos, no quedarnos para atrás, al contrario, continuar avanzando. Y cuando hablamos de buenas prácticas también hablamos de sustentabilidad, tiene todo que ver con ese círculo virtuoso que se va generando, ¿no? Así mismo, bueno, estamos también en un proceso de certificación de buenas prácticas. A nivel país existe una resolución, el ente oficial es el SENACSA, con el cual trabajamos bastante bien de la mano. Se ha sacado una resolución, por el momento todavía de carácter voluntario, pero sí es obligatorio para empresas que exportan justamente a Brasil. Okay. Por darte ya un ejemplo, primera condición o limitante, el mercado. Entonces, es ahí donde la certificación cobra la importancia, ¿verdad? Porque vos podés decir que haces bien las cosas, está bien, sí. Pero ¿quién te avala? Bueno, una entidad certificadora, pero lo mismo también me dicen, ¿y quién te avala a vos? Control Union o Milagros o Controles y Servicios, que es otra de las ramas de la empresa, y por supuesto estoy acreditada, sí. Tengo que pasar por un proceso de acreditación
Aquí en Paraguay nos acreditamos con el ONA, que es el Organismo Nacional de Acreditación, que justamente a nosotros también nos hacen las auditorías. O sea, es un ciclo. Claro. Vos querés producir, necesitas la certificación y a nosotros a la vez nos hacen también las auditorías de acreditación y de seguimiento, ¿verdad? Por supuesto. Lo mismo, el ente que nos audita también tiene que demostrar a sus pares internacionales de que estamos trabajando bien, ¿verdad? Así que es una cadena. Por supuesto. Un poco para quitar la duda, porque yo tengo la duda, ¿en qué consiste esta resolución y de qué manera tiene que cumplir los establecimientos? Bueno, la resolución, existen dos resoluciones que emitió el SENACSA, como decía, en el año 2019, donde menciona las condiciones higiénicos, sanitarias y operacionales que deben cumplir las plantas que son elaboradoras, procesadoras, fraccionadoras de todo lo que es materias primas o productos destinados al consumo animal, ¿sí? Okay. Y la otra resolución que va también de la mano, donde se menciona los pasos para cómo consiste en la emisión de ese certificado de buenas prácticas de fabricación, ¿verdad? Lo que amerita esa resolución que te comentaba, hoy en día todavía es de carácter voluntario y ahí están especificados cada uno de los ítems que la industria debe cumplir. Toda industria, estamos hablando de, no se habla del tamaño de la industria, pero todo tipo de industria que procese mercadería, materia prima, todo lo que sea destinado al consumo animal. Y ahí no solamente hablamos de una especie, es de todo tipo de especies. A nivel país sabemos que hay mucha producción para lo que es la parte de bovino, también ovino, porcino en mayor medida y aviar. Y todo lo que es la parte de animales de compañía también, ¿por qué no? Decimos que es una transición, porque sale la normativa y las industrias van conociendo, se van preparando y poco a poco van buscando cómo llegar a esa certificación. Claro. Podemos usar el ejemplo de, como te decía, en Brasil, que ya es obligatorio. Uruguay tiene un programa de buenas prácticas de fabricación muy bueno y yo estuve accediendo a una bibliografía de ellos. Te consulto ya la mitad antes de que se me Sí, pase. ¿Esto está sí. homologado a nivel regional o cada uno tiene sus...? No, cada uno. Paraguay hoy en día, Okay. cuando una empresa fabricadora necesita exportar al Brasil, se rige por la normativa del Brasil, Okay. que es obligatorio. O sea, hoy en día tenemos aquí a nivel país algunas industrias que hacen esa producción para Brasil y les exige esa certificación. Okay. Entonces, le certifica una empresa certificadora, que somos nosotros, y lo avala el SENACSA con esa resolución. Correcto. Eso es hoy en día, pero todavía no está, como te digo, homologado porque sigue siendo de carácter voluntario. Sí. Sí hay muchas industrias que ya están adoptando sus manuales de calidad, por eso te decía, es un proceso, es una transición donde están preparando, porque en cada industria tiene que haber todo lo que es su área de calidad, ¿verdad? Sí. Y lo que siempre pasamos, bueno, yo soy parte muchas veces auditada y parte auditable, ¿verdad? Entonces, siempre digo que en las auditorías tenés que demostrar nada más. Muchas veces la gente le tiene un poco de rechazo, o no un rechazo. miedo, un tabú ahí detrás de un tabú, esto, ¿no? ¿verdad? Y la auditoría nada más demostrar que estás haciendo bien. Parecía una piedra en el zapato, pero no, al contrario, al fin de cuentas, como te decía en un principio, es tu limitante para exportar a un mercado. Y si estás haciendo bien las cosas y si pretendés seguir haciendo bien las cosas y llegar digamos, a estratos superiores, definitivamente tenés que pasar por este proceso. Así mismo, así mismo. Entonces, con orgullo puedo decir que hay bastantes industrias. Nosotros, por el tipo de empresa en el cual trabajamos, recorremos mucho, acompañamos al productor. Si te pones a pensar en casi todas las etapas del proceso, ¿verdad? Todo lo que es la parte agropecuaria, y vamos viendo que el crecimiento que tuvo Paraguay va acompañado, ¿verdad? Pero Algunas todavía en mayor faltan, medida. hay industrias que todavía no están... Hay industrias, por eso te decía, indistintamente del volumen de producción que tenga la industria, a veces industrias un poco más pequeñas, al ser más pequeñas, no tener tanta presión de producir, tienen un poco más, no sé si ordenado, pero un poco más empapado el tema, Claro. ¿verdad? Pero si ya tenemos, está bastante avanzado, solamente que de repente también hay empresas que desconocen esto. Por supuesto. O sea, como te decía, bueno, es solo Milagros, pero es voluntario y tal cosa, y voy a hacer cuando me pida, pero está bien, están en su derecho, solo que siempre decimos que tarde o temprano va a llegar el momento en que vayan necesitando. Y que no sea esto solamente para exportación, que se vuelva un requerimiento básico del mercado en sí local. Así mismo a nivel nacional, lo que comentaba, esto mismo había pasado en otro rubro, que es la parte del sector cárnico, en la parte de subproductos, que cobró importancia y bueno, en principio
no le daban mucho rollo, pero poco a poco fue, porque es así, te digo, la primera auditoría que viene, siempre recibimos auditoría, vos sabes, Paraguay está habilitado para la exportación, al menos en el rubro de carne, para más de 60 países, entonces, auditor que te venga o grupo de auditores que te vengan, siempre te van a pedir todos los procesos que son auditables, porque, como decía, es bueno que vos lo hagas, pero tenés que demostrarlo. Y se demuestra con los registros. Esa es la parte que de repente nos cuesta un poquito a nivel país, como decíamos en la parte tabú. Nosotros sabemos que lo hacen, pero tenés que dejar registro, tenés que demostrarlo, ¿verdad? Y tenés que tener ese, vamos a decir, ese sistema de gestión de la calidad, porque... Insisto, como decía, no solo para exportar. Claro. Hoy en día el consumidor también quiere estar seguro de lo que quiere compra. Tener esa garantía de lo que está consumiendo. Esa garantía. Entonces, cuando vos vas al supermercado, vamos al ejemplo más clásico, que los masticables para perro, ¿verdad? Los que son los balanceados para los animales de compañía, tenés un sinnúmero de precios. Tenés desde el que es muy, muy económico y tenés el top. Entonces, bueno, por supuesto, cada uno va a comprar de acuerdo a lo que le da su condición socioeconómica, pero hay mucha gente que desconoce, ¿verdad? Entonces es importante ahí entrar en otro tema, que es el etiquetado, ¿verdad? Que también tiene que ir acompañado. Ahora, siempre los entes regulan ese proceso. Entonces, es algo que pareciera que no, pero el consumidor hoy en día cada vez está más exigente. Claro. Y lee, te puedo decir que lee, busca, compara, y no es lo mismo un sello de calidad que puede tener algo, sea el producto que sea, a que no tenga ese sello. Por supuesto, y aparte el mercado mismo va a empujar a que todas las industrias lleguen a este punto del cual ya no se puede retornar, es decir, mínimamente certificado de garantía, de calidad, de que se está cumpliendo, y a partir de ahí vamos para arriba, ¿no? Así mismo, así mismo. Lo que te decía es que existen empresas que están haciendo, y lo están haciendo bien, lo bien, necesitan terminarlo de armar y que acompañemos ese proceso. Por eso siempre decimos, cuando hacemos una visita, una auditoría, es más bien, si bien no debe ser una consultoría, es donde vos vas viendo el crecimiento de esa empresa. Nos pasó a nosotros cuando arrancamos 20 años atrás, nuestro sistema de calidad era tan frágil, pero bueno, con los años uno se fortifica y va ajustando justamente, y el fin último de la calidad, ¿verdad? Como dirían todos los que trabajamos en el área de calidad, es la mejora continua del sistema. Ahora siempre va a haber puntos que mejorar, y cuando ya alcanzaste un estándar, te viene otro estándar y tenés que arrancar de vuelta. Es un ciclo, pero como decís, no solo tiene que ser para exportación, eso es lo que buscamos. Tenemos que tratar de ser un país serio, ¿verdad? Porque al menos cuando tenemos oportunidad de salir un poquito afuera, siempre me dicen Paraguay, y bueno, y tenemos una imagen un poco seria, pero podemos cambiar porque tenemos mano de obra de primera, tenemos tecnología de punta. Vos decís Paraguay, nomás yo que recorrí bastante, puedo decir que tenemos tecnología de punta, ¿verdad? Tenemos recursos humanos, tenemos gente súper capacitada, o sea, no tenemos nada que envidiar, ¿verdad? Aparte de la situación a nivel país, de repente que al no tener salida al mar, por ahí puede ser una limitante, pero vamos que no, aparte el paraguayo es luchador. Aparte tenemos una infinidad de recursos que podemos explotar, y esto es un nicho de oportunidades. Y hablando de oportunidades, la certificación también se me viene a la mente, que se convierte en un gran espacio de integración entre pequeños productores y medianos a cadenas logísticas mucho más grandes. Así mismo, eso es lo que vamos viendo, como te decía, en los diferentes rubros. Tenés empresas que lo hacen de manera más pequeña y otros a gran volumen, y aunque no creas, justamente las que llegan a un gran volumen, sean la matriz que sea producción bovina, sea producción de balanceado, los pequeños adoptan las medidas que a ellos les resolvieron, y lo adaptan y adoptan a su realidad. Entonces van creciendo también, ¿verdad? Entonces esa es la idea siempre, y por eso es importante que todos acompañemos el crecimiento de la producción, el sector privado, el sector público, que se armen esas verdaderas alianzas público-privadas para que esto pueda seguir teniendo flote, porque, insisto, cada vez las exigencias van a ser más, y cada vez tenés que demostrarlo de la mejor manera, si no te quedas en el pasado, si no, como decía, un mercado exigente ya te va a ir desplazando, ¿verdad? Claro. Pasa con todo. Y acá a poco tiempo, a 3, 5 años, me imagino que ya la mayoría de los países de la región van a tener esas exigencias mínimas para llegar a ingresos, a complicar el tema. Así mismo, dijiste mínimas, que es lo mínimo que tenemos que cumplir, porque
Ya pasamos de eso, y me pasa mucho con el tema del rubro de la carne. Ya pasamos de ese momento en donde vos ibas por la ruta y veías los cuartos de canal colgados. Todavía hay, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todavía hay, pero hemos avanzado y bueno. Y hoy el eso es lo consumidor que es más vemos. consciente del riesgo que conlleva. Así mismo, justamente. así mismo. Entonces, a eso están apuntadas las buenas prácticas. Tenemos que saber siempre que la inocuidad, estás poniendo en riesgo inocuidad, sabemos el significado, pones en riesgo más que nada la salud del consumidor, ¿verdad? En el caso de las buenas prácticas de fabricación, sí, son destinadas a las especies animales, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, si son animales de abasto, luego lo consumimos de vuelta a nosotros, ¿verdad? Y si son animales de compañía, justamente son de compañía, están conviviendo con nosotros el 100% del tiempo. Entonces, ahí es la importancia. Por eso decía, es una cadena y es un ciclo. Insisto, cuando visitamos las fábricas, están preparadas e incluso algunas de repente se quieren tirar para atrás, pero siempre le animamos porque tienen todas las condiciones, es plasmar nomás en un papel y desarrollar, porque siempre le digo eso a las partes con las cuales hablamos. Nadie va a saber más de tu proceso en la industria, de cómo haces todos tus estándares, todo cómo va tu flujograma, porque sos vos el que día a día estás en la producción, día a día estás en la industria. Entonces, de nada te sirve, bueno, puedes copiar el modelo de otros, visitar, pero siempre tenés que adaptarlo a tu realidad. Sí. Y otro punto muy importante que va más que nada a los directores, a los dueños, a los grandes socios de la firma, todo va a avanzar cuando tenemos el ok de ellos, porque muchas veces el técnico puede tener todas las buenas intenciones y bueno, se necesita siempre el respaldo de la alta gerencia y es donde ahí notas cuando la alta gerencia está comprometida porque ves los frutos, como yo decía, ves los frutos. Aparte, bueno, este sector, el de la ganadería, la carne en sí y el agro, son sectores que no van a dejar de crecer en el Paraguay porque somos un país agropecuario, esto no va a cambiar, esperemos que no cambie, ¿verdad? Porque es nuestra principal fuente de ingreso y cada vez van a entrar más actores, competidores, van a haber más inversiones, los estándares mismos a nivel interno no, van a seguir aumentando. Así mismo, lo decías eso. Paraguay por su ubicación geográfica, yo siempre destaco eso, todo lo que es Mercosur, cada vez crece la población mundial, ¿verdad? A pesar de que está frenado en algún momento, pero hay que dar de comer a esa población. Claro. Y tenés que ver las condiciones de clima, suelo, disponibilidad, etcétera. Entonces vos sabés que te centrás mucho en esta región, como decís. Paraguay hoy por hoy es un país netamente agropecuario y buscamos siempre la exportación, ¿verdad? Sí. También sería un buen punto que tratemos ya de no exportar tanto materia prima o volumen, commodity, y hacer más ya algo más procesado, exactamente. Pero por mientras, como vos decís, vamos a seguir siendo un país netamente productor. Entonces, ese acompañamiento es el que se tiene que dar desde todas las aristas, como te decía, sector público, privado, asociaciones no gubernamentales con fines de lucro, sin fines de lucro. Entonces, se va generando ese respaldo y esa respuesta que necesitamos para ir avanzando. Claro, y ahora en base a todas estas auditorías que están llegando, me imagino que desde la firma van a tener mucho trabajo ahora en adelante, ¿no? Sí, sí, bueno, como te decía, en la certificación siempre hay trabajo, porque acabamos de completar un estándar y ¡pum!, ya te viene otro. Eso pasó con las ISO. Hoy en día vos decís, yo tengo ISO 9000 y bueno, ¿y qué más, verdad? Claro. O sea, está bien, perfecto, pero tenés muchas ISO por encima y así. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, en nuestro rubro, que es la parte de, porque nosotros al fin de cuentas lo que hacemos es, vendemos servicios, para lo que es nuestra certificadora, que es controles y servicios, usamos muchísimo la 17065, ¿sí? Que es la normativa, de hecho, que es para la certificación de lo que es productos, lo que es servicios en sí, ¿verdad? Entonces, es la que nuestra firma usa más, ¿verdad? Pero después tenés bastante, a nivel industria están todas las ISO que es un prerequisito para todo lo que tenés todo lo que es la otra parte de BRC, tenés auditorías de todas las grandes, tus grandes clientes, entonces mínimamente tenés que tener ISO, eso como que es, para un auditor tipo, como decir que es sí o sí, es una base, es un requisito básico que tengas que tener un sistema de gestión, ¿verdad? ¿Y por qué se genera ese tabú, ese miedo en los productores? ¿De qué tanto tienen miedo? Y bueno, la verdad a veces también es bueno de ponerse del lado del productor. Yo también siempre trato de ponerme, porque para él siempre es un sobrecosto. Tiene que tener a la larga un retorno. Entonces, si el productor tiene que apostar a la calidad y tiene que hacer una pequeña inversión, un pequeño esfuerzo,
a lo largo de la cadena tiene que hacer ese retorno, ¿verdad? Sí. Y ahí donde empieza el tira y afloje, ¿verdad? Sí. La industria también tiene que de alguna manera paliar todo lo que es su costo de producción, etcétera, tiene que sacar sus ventajas. Y bueno, y la idea es que tampoco nosotros como consumidores vamos a sentir eso en el bolsillo. Por eso es que tiene que estar bien equitativo, y es lo que yo te decía, de repente las mesas redondas, ¿verdad? Donde nos juntamos de todos los sectores, si hay buena, vamos a decirle, si hay buena idea, si hay buen espíritu, se consigue tener en cuenta todo eso para buen camino. Ahora a veces cuesta un poquito, pero esa es la idea, justamente el asociativismo, pero buscando un bien común para todos los actores de la cadena, no solamente para un grupo. Entonces, de repente el productor es el primero que salta una certificación, sea del rubro que sea, sí, ya para oreja, porque claro, significa más inversión para él, ¿verdad? Y muchas veces, por eso te digo, insisto, me pongo en el lugar del productor porque no recibe ese incentivo, no recibe ese plus. Pero como le decimos, y hablábamos del tema de la certificación, eso es un retorno, o sea, empieza acá, es una cadena y así sucesivamente hasta que todos deberían resultar favorecidos. Por eso te decía, el sobrecosto que le crea tanto al productor como al consumidor tiene que estar equiparado, ¿verdad? Para que todos tengan acceso, porque de nada te sirve tener una super, vamos a hacer un ejemplo, yo le certifico a un productor en la materia prima que sea o en su matriz, y él invierte en su tecnología, su manejo, si trabaja con animales, en pagar los costos de una certificación, y luego tanto la industria como el consumidor no le hace ese retorno, ¿verdad? Claro. O sea, entonces lo mismo, y también el consumidor no tiene que cargar con todo ese peso que le lleva de la mesa al plato, como sí, decimos, no se tiene que cargar todo el costo sobre él, ¿verdad? Y todo esto sin mencionar los factores agroclimáticos, la coyuntura de por medio, los incendios, las guerras, que bueno, hoy día está elevando todo por las nubes. Sí, sí, así mismo es tan importante. Por eso solemos decir, al menos en el rubro de carne, no tener siempre dependencia a un mercado. Viste que el tema de Rusia, Ucrania genera un poco de conflicto, ¿verdad? Entonces sí, la industria tiene que salir corriendo todos, sí, ¿verdad? Ver dónde vamos a colocar el producto, ¿verdad? Entonces siempre es importante diversificar para que no pase eso, ¿verdad? Es lo que yo digo, trabajamos con biología, o sea, entonces 1 más 1 no es 2, ¿verdad? Como sí, decir, depende del año que te tocó, de la seca, de la sí, lluvia, el costo del combustible que encareció todos los costos. Yo puedo decir, si bien no estoy desde ese bando, hoy mismo puedo decir cómo siente el productor. Yo sí, creo que les felicito, siempre me saco el sombrero, porque a pesar de todo lo que tienen en contra, siguen remando, porque la siguen remando, ¿verdad? Igual, como decimos, es lo que hay, si querés seguir avanzando no te queda de otra, ¿verdad? Definitivamente, y esto interesante que me mencionabas también, Milagros, detrás de cámaras, de la intención que tiene SENACSA de la obligatoriedad en torno a las buenas prácticas. Bueno, ahí, como les decía al inicio, la normativa, si ustedes tienen acceso, eso está publicada en la resolución del presidente, es de carácter voluntario, pero ellos mismos van viendo que se va a hacer necesario hacerlo obligatorio de alguna manera. Pero quiero aclarar eso siempre, no significa que de la noche a la mañana todos vamos a tener que salir corriendo, ¿verdad? Te uso el ejemplo de Brasil, de la normativa de Brasil, cuando ellos lanzaron, no estoy recordando bien el año 2007, creo 2000, la verdad que no estoy recordando el año, mencionaba justamente los plazos, decía que las fábricas o las industrias, las elaboradoras, tienen un plazo de 365 días para la adecuación de sus manuales, de puesta en vigencia a la normativa, y también mencionaba de otros 500 días, y también subdividían de acuerdo a los volúmenes, a los tipos de mercado, o sea que hizo un plan bastante bueno. Claro. O sea, la normativa de Brasil, que de hecho es la pero que... puede gradualmente ir acoplándose. Así mismo, para, como decía, darle el tiempo a todos de que puedan ajustar, ¿verdad? No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero por ahí. Y aparte de llegar, tampoco va a abarcar a todos, ¿no? Sería simplemente a los grandes productores, a las industrias. Exacto, esa es la idea, como te decía, si bien está focalizada a los grandes y medianos productores, también es importante, no el autoconsumo, pero aunque no creas, las empresas ya que son también más pequeñitas, porque de todas formas igual, es que hoy en día vos ves, vamos a hablar del rubro de alimentos, sí, una emprendedora
que prepara sus, vamos a suponer, sus bocaditos, Sí. o prepara sus masitas dulces, bueno, es pequeña productora, es emprendedora, Sí. pero necesita una licencia, necesita un registro en la SED para poder facturar, necesita, entonces, igual, así como ella lo necesita un local grande, entonces, mínimamente sería bueno, para poder tener el control de toda la cadena de producción, siempre es bueno que haya un registro. Lo mismo cuando uno se compra un vehículo, hace su registro en automotor, ¿verdad? Y Claro. bueno, sería bueno que vos vas a hacer tu producción y por lo menos está registrado, así como están los tenedores de animales, los pequeños, grandes, todos deben de estar registrados, porque es lo que te decía, Adi, la idea es ir formalizando, Claro. para darle seriedad a eso, como decir, es nuestro caballito de batalla el sector agropecuario, entonces la idea es formalizar más y cada vez, pero formalizar y acompañar esa formalización, ¿no? Poner exigencia que, bueno, de repente le dan tambalear al productor mismo, Claro. ¿verdad? Entonces, Hay que entender esa es cuál un es su poco la realidad. idea. Claro. Exacto. Y por qué cuesta a veces, por qué podrían o no llegar en determinados plazos a cumplir con estas certificaciones, pero al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco y tenemos que estirar hacia la misma dirección, que es lograr cumplir con un nivel, un estándar de calidad y de exigencias que fácilmente podamos ingresar a cualquier mercado premium a nivel global y que el consumidor a nivel interno tenga la garantía total de que puede consumir cualquier tipo de producto con una tranquilidad, ¿no? Así mismo, eso pasa muchas veces. Suelo ver las quejas, bueno, hoy tenemos la tecnología en las manos, Sí. y vos ves las redes sociales que se quejan de tal producto. Por eso diversifico, no solamente el rubro carne, que vamos a hablar de los jugos en cartón que tenía un color, un olor. Sí. O sea, el público ya está, hasta de las bebidas refrescantes como la cola, Sí. también hacen sus comentarios. Entonces, Productos por eso te lácteos, decía, por ejemplo. productos lácteos también. Y que siempre yo le explico, no, la cadena de frío también es importante, porque muchas veces, bueno, compramos en Paraguay que hace mucho calor, un producto así no te aguanta más de 20 minutos fuera de la Sí. heladera, ¿verdad? Entonces, también esas especificaciones, ¿verdad? Pero destacar eso siempre, de que el país trabaja, hay un sector que se compromete y le mete pata, vamos a decirle, tenés el apoyo tanto de la parte pública, del sector privado, y tenemos que ir de la mano, no hay de otra si queremos seguir avanzando. Y es una tendencia que vino para quedarse, esperemos que esto siga así. Ahora, si yo soy productor y estoy viendo el programa del otro lado, ¿cómo puedo hacer y cuál es el proceso? ¿Llamo a la empresa? ¿Cuánto tiempo lleva? Ok, bueno, generalmente lo que hacemos en la certificación de buenas prácticas, la industria o el elaborador, para no decir industria, el elaborador, el productor que hace materia prima, lo que hace es contactar con nosotros y nos pide un servicio de certificación de buenas prácticas. Le hacemos, justamente por lo que hablaba, por un sistema de calidad, tenemos una serie de formularios, pero no es mucha burocracia, sino es justamente tener el registro de Claro. todo el proceso, ¿verdad? Entonces, le preparamos una cotización en base a justamente eso, la localidad, si tiene más de un producto, si tiene varias materias primas, varios procesos productivos que certificar, varias unidades de producción. Y conversamos con ellos una vez que tenemos el ok y les parece bien, programamos una auditoría, hacemos la visita, por lo general duran un día y medio a lo sumo, revisamos toda la parte documental y hacemos una inspección in situ. Ahora tenemos un equipo de auditores que hace la recorrida, es un checklist, como decía siempre, se caracteriza, tratamos, si bien contra una empresa bastante seria, siempre tratamos que nuestro equipo auditor pueda llegar al cliente siempre de buena manera, Sí. con mucha diplomacia, con mucho ímpetu, no llegar para como decimos, con los tacones en punta. Entonces, Sí. van viendo los procesos, va registrando los hallazgos, preparamos un informe y luego le remitimos al cliente en vista a la clasificación de los hallazgos que encontramos, ¿verdad? Si son algunas no conformidades mayores o menores, los plazos, y aguardamos el plan de acción que va a tomar esa empresa, las correcciones en el caso que las hubiera. Y si le damos un ok, hacemos un filtro después de vuelta, damos una revisión de toda la documentación, decidimos otorgarle la certificación, que en principio dura 3 años nuestro Ok. servicio de certificación, pero eso no te exime de hacer auditorías anuales, ¿verdad? Ok. Porque es muy importante nuestro Y certificado. esos 3 años porque el mercado va cambiando, cada vez más exigencias, ¿no? Así mismo por las exigencias. Por lo general son primero unas auditorías inicial, luego son como que de vigilancia y a los 3 años sí es de una reacreditación, ¿verdad? Ok. Porque tu certificado en sí te vale 1 año,
pero como decís, tenemos que al año siguiente darle un vistazo y ver si todo sigue igual, ¿verdad? Si hubo mejora, es más, nos pasa con algunas empresas que tienen la acreditación, tienen la certificación y luego generan una nueva unidad de producción que necesita, entonces le hacemos una ampliación del alcance y también amerita una visita de vuelta, ¿verdad? Y le ampliamos el alcance, ¿verdad? Ya tuvimos también ese caso, ¿verdad? Entonces, eso es, y luego que le presentamos todo el report, el certificado y bueno, queda listo. Igual siempre entra a nuestra base de datos y nosotros mismos le vamos recordando un poco antes de que venza el plazo para poder volver a hacer el proceso de certificación. Qué bueno eso. ¿Y qué pasa en el caso contrario? En que una empresa, una fábrica, una industria no está cumpliendo con los requisitos, ya se somete a la certificación y durante la verificación hay ciertos puntos que no cumplió. ¿Qué pasa en ese caso? Así mismo, por eso te decía, revisamos, hacemos el análisis de las no conformidades, todas tienen un plazo, ¿verdad? Pero existe como una cantidad, es decir, hasta ciertos errores puedes cometer y luego ya no sos certificado, sí, ¿o sí? No más tanto una cantidad, porque tus no conformidades pueden ser bastantes y ser menores, okay. Bastantes y pueden ser menores. Hemos tenido industrias en las que hemos dejado 25 observaciones, ¿verdad? Pero menores, algo que no influya en el proceso de certificación, no ponga en riesgo la certificación, entonces no hablamos tanto de números, pero sí de repente de severidad, ¿verdad? Claro, entonces ahí puede ser, vos puedes tener una sola no conformidad, un solo hallazgo muy importante que te pueda comprometer la certificación a tener 20, 30 no conformidades menores. Entonces por eso te decía, hacemos una evaluación porque eso lo hace el equipo auditor, el equipo certificador no tiene que injerenciar en lo que es justamente por una parte de conflicto de intereses, ¿verdad? Y ahí se hace la toma de la decisión de la certificación, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, por eso te decía, se puede decidir suspender por un plazo y luego volver a hacer una verificación, se hacen suspensiones parciales, etcétera. Pero bueno, todavía no hemos tenido ese caso, pero está contemplado dentro del proceso de certificación. Y de esas observaciones menores, ellos tienen un plazo donde sí o sí deben de levantar, cumplir de eso. Subsanar, así mismo. Y vuelven a ir, vuelven a controlar que todo ya esté en orden. Así mismo. Por lo general, las que necesitan una revisión más que nada son documentales, y si son algo de industria o lo que es la parte de infraestructura, que también siempre hay algunos detallecitos que mejorar, nos basamos con las pruebas, ¿verdad? Con videos o fotos, ¿verdad? O mismo el auditor, como te decía, si es algo que va a interferir, es crítico en el proceso de certificación, amerita una visita al inspector de vuelta. Si no, no hay ningún problema con las pruebas. Asumimos de todas formas, igual en la siguiente auditoría se vuelve a ver un checklist de lo que se había dejado el año anterior. Excelente, bueno, entonces ella un poco de esa aclaración también. Yo tenía la duda, por supuesto, porque no conozco el proceso interno, pero me imagino que la teleaudiencia, llenos de muchos empresarios, ganaderos también, por supuesto, y otros que trabajan en sectores afines. Este es un tema de mucho interés y hay que empezar a mostrar, visibilizar, hablar de esto y romper todos esos tabúes que se encuentran en torno o detrás de una certificación. Milagros, más que nada agradecerte por tu tiempo. En esta tarde ha sido muy amena la charla. Es importante poner esto en la agenda, que se hable, que ya sea un requisito de por sí, que no sea obligatorio y que el productor mismo tenga la intención de certificarse y poder trabajar bien legalmente, ¿no? Así mismo. Por eso dejo como un pequeño mensaje final. Más que nada felicitar de vuelta al productor, a todo lo que es al productor, a la industria, porque como decía, tratan ellos siempre de estar, de acompañar eso, indistintamente saben que van a sufrir auditorías, pero siempre están empujando para adelante, ¿verdad? Así que, y alentarles a eso y que, bueno, esto siempre va de la mano, el trabajo tiene que ser conjunto y como decías, una auditoría no tiene que ser sinónimo de un miedo ni de nada, sino que poder demostrar lo que hacemos bien. Y si hay algo que no está bien y se ajusta, no pasa nada, para eso justamente... Todo es para bien, al fin y al cabo. Sí, así mismo, siempre las observaciones van a ser para bien, nada más que por eso y para mejorar justamente para la imagen, como te decía, tanto vos como industria, como productor, cuando te vengan de afuera a auditar, si es lo mismo, no es lo mismo que recibas vamos a decirle, un empujoncito de tu colega, entonces cuando vienen de afuera ya te ven con otros ojos. Por supuesto. Para todo aquel interesado, redes sociales, me imagino, de la empresa. Sí, tenemos Control Union, nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, estamos como Control Union PI. Y en cuanto a nuestros correos, también tenemos nuestro sitio web. Nuestra oficina central está en la zona de Teresa la Mascarísimo, cerca del Shopping Multiplaza. Así que le esperamos a todos si quieren ir a tomar un café, bueno, un tereré,
ahí vamos a estar siempre para poder acompañarles. Excelente, así es que la invitación ya está hecha para todos ustedes que nos acompañan del otro lado. Milagros, muchas gracias por la visita, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así mismo, David, te agradecemos mucho. Bueno, siempre vamos a estar orgullosos y agradecidos de poder compartir un poquitito de lo que sabemos. Excelente, así es que con esto momento de hacer la pausa, 19:36, 34 grados todavía a estas horas de la tarde, hacemos un corte, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir.